Buenos días, damos comienzo a la siguiente clase correspondiente a la línea de tiempo del pueblo de Israel. Hoy día vamos a hablar un poco del rey Salomón, a retomar un poco donde habíamos quedado en la clase anterior, sobre su hijo Roboam y sobre la división del reino de Israel. Estuvimos viendo en la última clase la vida del rey Salomón. Antes de él, por supuesto, estuvimos viendo a su padre, que fue el rey David, y nos preguntamos por qué a David no se le permitió que él fuera quien construyera el templo de Israel, cuando él tenía tanto anhelo de poder hacerlo. Pero la misma Biblia nos enseña en el libro de Primera de Reyes 5:3, que dice que Dios fue el que no le permitió construir el templo porque David fue un hombre de guerra, ¿ya? Entonces, a pesar de que David tuvo un buen corazón, fue grato ante los ojos del Señor, David fue un gran salmista y un gran rey, sí fue ahí medio peleoncito David, y en realidad él cargaba la muerte de muchas personas sobre él. Entonces él no se le fue permitido que construyera el templo de Dios, ¿ya? Entonces ahí David, con la esperanza de que su hijo fuera ahora un hombre de paz para que pudiera construir él el templo, él le puso Salomón. Yo se lo puse acá porque cuando yo busqué el significado de Salomón, y si usted lo pone así rápidamente en Google, lo más probable es que le aparezca lo mismo que a mí y que me aparecía que significaba como hombre sabio, ¿ya? ¿Por qué? Porque Salomón fue muy famoso y conocido hasta el día de hoy por ser un rey sabio, ¿ya? De hecho, es muy conocida la frase de decir vamos a tomar una decisión salomónica cuando uno quiere tomar una decisión justa o mitimota, algo que sea como lo más sabio. Entonces, cuando uno lo busca rápidamente aparece como esto, que su significado fue hombre sabio, pero la verdad es que el significado de Salomón viene del hebreo, de una palabra llamada shlomo, que viene de shalom, ¿ya? Y shalom quiere decir paz en hebreo, y shlomo significa pacífico, ¿ya? Entonces la idea de esto era decir que este fuera su hijo, pero como hombre de paz, ¿ya? Entonces viene de Shlomo, y de ahí viene Shalomón, Shalom, de ahí. Entonces, vemos después en Segunda de Crónicas 1:6, porque como saben estamos viendo estos libros así entrelazados entre los reyes y crónicas, y dice, subió pues Salomón, allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos, ¿ya? Porque Salomón, como hemos estado viendo, en realidad era un hombre así como de todo de harto, ¿ya? Como de harta abundancia, de harta prosperidad, todo de harto, todo de 1000, ¿ya? Siempre estamos hablando de muchas cantidades. Entonces, lo primero que hace es presentar a Jehová holocaustos, pero no fue 1, ni 2, ni 10, ni 100, sino que 1000 holocaustos ante Jehová, ¿ya? Entonces, con toda esta parafernalia, consiguió que el mismo Dios se le apareciera ahí a Salomón, ¿ya? Y nos dice en Primera de Reyes 3 y en Segunda de Crónica en el primer capítulo, que aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿ya? Acá vamos a avanzar un poquito rápido porque esto ya lo vimos en la clase anterior con la Tuche, ¿ya? Y dice, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra, ¿ya? Dame ahora, y aquí esta diapositiva era de la Tuche, que yo la copié y la pegué acá, y ella la puso aquí subrayado y con negrita, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, ¿ya? Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande?
Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de lo que te quiere mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey. Entonces le dice, sabiduría y ciencia entonces te serán dadas, ¿ya? Entonces, bueno, igual ya era como un poquito sabio de antes, porque en realidad fue sabio para poder pedir a Dios esto, ya, sabiduría y ciencia para poder gobernar. Y el otro día escuchaba por ahí a una persona decir, cuando si uno tiene mucho dinero pero no tiene sabiduría, es probable que uno lo pierda. En cambio, si uno tiene mucha sabiduría, es probable poder construir después mucho dinero, ¿ya? Entonces aquí se dio esta vuelta a Salomón, pero finalmente logró ambas cosas, ¿ya? También logró ser una persona muy próspera. Y muchas veces nos acordamos solo de esto, de la sabiduría, pero también él pidió ciencia, ¿ya? Así que vamos a ver un poco de eso también en esta clase. También esta diapositiva es de la clase anterior, que veíamos que el reinado de Salomón, él, bueno, como decíamos, fue el hombre que pudo finalmente construir el templo de Jehová, ¿ya? El primer templo que tuvo Israel, que era el sueño de David, pudo construir este templo que era pero una cosa así, pero muy hermosa, llenísima de oro. Y dice que se demoró en total 20 años ya en construir entre el templo y su propio palacio. Pero en realidad se dice que se demoró 7 años en construir el templo y después los siguientes 13 años en construir su propio palacio real, ¿ya? Y él fue, bueno, un hombre muy sabio que él mismo fue quien dirigió esta construcción de este templo. Aquí los logros de Salomón, decía que luchó con otras ciudades, las conquistó, reconstruyó Tadmor en el desierto, fortificó otras ciudades con murallas, les puso reja, construyó ciudades para sus carros y sus caballos de guerra, porque tuvo muchísimos carros y caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano, por todo su reino, trasladó a su esposa egipcia hasta el nuevo palacio y designó levitas para todas las puertas de los templos según las ordenanzas de David. Ya, aquí también está rapidito porque es de la clase anterior. Acá yo le puse esta diapositiva porque como le decía siempre nos quedamos con que fue muy sabio, pero además yo le puse aquí Salomón y ciencias, ¿ya? Porque él fue un hombre que logró bastante prosperidad, fue un hombre muy inteligente que tuvo destacada participación en distintas áreas, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir que fue un rey constructor, científico y además podríamos decir que fue un hombre de literatura, ya con toda propiedad podríamos decir esas cosas. Ya como le decía, se demoró 7 años en la edificación del templo, después 13 en un palacio que era pero maravilloso. Entonces podríamos ahí decir fue un gran constructor, ¿ya? Además hizo otras construcciones y todas muy así parafernales ahí con bastantes adornos. De hecho, el mismo templo tenía mucho oro, muchas cosas como talladas en piezas así únicas, con cosas que representaban la naturaleza, unos pilares así hermosos, ¿ya? Y todo eso lo logró este constructor, este ingeniero en construcción, ya este rey Salomón. Y además él escribió muchos libros, ¿ya? Como sabemos y como hemos estudiado hasta ahora, escribió libros bíblicos como Eclesiastés, como el libro de los Proverbios, como Cantar de los Cantares, ¿ya? También se le atribuyen algunos salmos, además libros de sabiduría y de las odas de Salomón, que no están en nuestra Biblia, pero que también se le atribuye a Salomón. Se dice que escribió 300 proverbios, ¿ya? Esto lo encontramos en el mismo libro de los Reyes, en el capítulo 4, versículo 32, que dice, y Salomón compuso 3000 proverbios, perdón, me faltó un cero allá y hizo bastante cambio.
3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005, ¿ya? Entonces hizo más de 1.000 canciones, ¿ya? Así que él ocupaba muy bien su tiempo, porque imagínense, algunos días estaba ahí dirigiendo la construcción, otros días él estaba ahí escribiendo, ¿ya? Entonces, algunas de esas canciones son estos mismos capítulos que encontramos en el libro de Cantar de los Cantares, en que le escribía y canciones a su amada. Escribió un tratado de botánica, ¿ya? Esto no lo encontramos en la Biblia y de hecho con el tiempo se perdió esto que él escribió, pero se dice que él hizo un estudio de las plantas donde él iba hablando de distintas plantitas, desde plantitas pequeñas hasta grandes árboles, sobre el cuidado que se tenía que tener sobre la planta, sobre el ambiente ideal para el crecimiento de esa planta, etc. ¿Ya? Y como si todo eso fuera poco, ahí en sus tiempos libres, que no sé de dónde tenía más tiempo libre, además se dedicó a escribir un tratado de psiquiatría, ¿ya? En ese tiempo todavía no existía la psiquiatría, pero él escribió algo que en este tiempo se le llamaría tratado de psiquiatría, que fue un escrito donde fue clasificando los desvaríos de la mente de las personas, ¿ya? Que así le llamó él, que fueron como los tipos de locura, por decirlo de algún modo, ¿ya? Entonces, él es dedicado así como en distintas ramas, digamos, de psiquiatría, botánica, música, literatura, construcción, por distintas áreas, y fue un hombre muy próspero. Tan próspero que se dice que llegó a tener 40.000 caballos, 14.000 carros, ya para sus respectivos caballos también tenía carros, y para estos respectivos carros también tenía que tener jinetes, ya. Entonces 12.000 jinetes. También él se dedicó al comercio exterior, entonces él tenía tanto dinero y tanta prosperidad en su reino que él importaba cosas, ya, importaba muchas cosas, entre ellos el mismo oro, ya. Entonces todo este oro que él tenía que tener para poder construir tanto el templo como su propio palacio real, necesitó mucho oro, así que él importaba toneladas de oro en el año, ya, mucho oro. Y importaba también, bueno, caballos, pues como le dije, tenía 40.000 caballos, así que él tenía que importar caballos, monos, ya, incluso que puede ser un poco extraño, pero también importaba monos, que de hecho cuenta por ahí la leyenda de que dice que él llegó a tener como monos como guardaespaldas, pero más como leyenda, no como mito urbano, no es bíblico. Quién sabe, en realidad a veces la gente con tanto dinero no haya que hacer con tanto dinero, que de hecho también se dice que importaba pavos reales, imagínense, no sé, como de repente muy bonito, pero bastante inútil, pero bueno, como eran reales, importaba estas aves muy decorativas, importaba pavos reales, marfil, plata, oro, muchas telas porque tenían hermosas cortinas, tanto su palacio como otras construcciones, otras casas que tenía. Entonces él tenía cortinas ahí hermosas, me imagino ahí, típico color púrpura. Sus vestidos también eran tan lindos que recordemos que incluso después hasta el mismo Jesús habló sobre el outfit de Salomón, que dijo que ahí, bueno, con todo el dinero que tuvo y con todos los vestidos hermosos que tuvo, él después lo comparó con los lirios del campo, ¿ya? Entonces lo tenía como referencia, ya, de una persona que tuvo mucho dinero para vestirse con hermosos vestidos. Entonces acá nos da clase aquí de productividad Salomón y las... Y tenemos a Salomón y su sabiduría. Esta historia es muy archiconocida, así que se la voy a contar rápidamente, pero yo sé que ya todos se la saben. Esta historia, o a lo mejor se han perdido algunos detalles, así que les contaré algunos detalles. Pero no sé si sabían que en esta historia de estas dos mujeres que llegan con el bebé, estas mujeres, la Biblia nos cuenta de que eran rameras, ¿ya? No eran solamente dos madres, eran dos rameras que habitaban en la misma casa, ya eran prostitutas, ¿verdad?
Entonces, y una tuvo el hijo y la otra, que llegó ahí a vivir con ella, dio a luz 3 días después, ¿ya? Tuvieron 3 días de diferencia. Entonces dice que una de ellas, mientras dormía, aplastó al bebé, ¿ya? Entonces el bebé no es que murió así solito, ni que tampoco la mamá tenía la intención de matar a su hijo, sino que en realidad fue un accidente que lamentablemente es bastante común, incluso en este siglo. Sigue ocurriendo que a veces mamás amamantan al bebé y después encuentran al bebé ahí o que hicieron una apnea, ¿ya? Que, que simplemente fallecieron, o a veces efectivamente son aplastados por sus madres, o a veces cuando duermen muchas personas en la misma cama, a veces aplastados por el hermanito, por el papá, por otra persona. En este caso, la Biblia nos dice que su propia madre aplastó a su hijo mientras ella dormía y el bebé se murió, ¿ya? Entonces ella, cuando se dio cuenta, como era de noche, la Biblia dice que esto fue de noche, estaba todo oscurito, ella tomó su bebé muerto y le hizo un cambiazo a la otra mamá y le dejó su bebé muerto ahí acostadito al lado de ella y se llevó al bebé vivo, ¿ya? Entonces la mamá cuando se dio cuenta que el bebé estaba muerto, bueno, la mamá lloró y todo, pero cuando llegó la mañana, la mamá ve a los dos bebés, la mamá verdadera inmediatamente reconoció a su hijo, ¿ya? Entonces ella le dijo, ese es mi bebé, el que está vivo, ¿no? Este no es mi bebé, el que tú tienes es mi bebé, ¿ya? Entonces ella insistía que no, que efectivamente era su bebé. Entonces, para poder llevar esto a un juicio justo, llegaron a este rey sabio. Y las dos discutían ahí frente al rey diciendo, yo soy la madre y la otra también. Entonces, como el rey no sabía cuál era la verdad, ahora son tan chiquititos y convengamos que el recién nacido tienen solamente cara de recién nacido, muy difícil poder encontrarle como el parecido a la madre. En ese momento decir en realidad se parece más a ti o más a esta otra. Entonces él ahí se le ocurrió esto de decir, traerme una espada, ¿ya? Entonces le llevaron la espada y ahí las dos mujeres mirando a este rey con una espada en la mano y le dijo, ya, ahora partid en dos al niño que está vivo y denle la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, ¿ya? Porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, dice la Biblia. Entonces ella sintió ahí en su interior como todo se le revolvió de solo imaginarse, de pensar que iban a partir a su hijo, y le dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis, ¿ya? En cambio, la otra, ¿qué decía? Decía, ni a mí ni a ti, pártanlo nomás, que no sea ni mío ni tuyo, que ninguna de las dos gane, así que ni a mí ni a ti, partidlo, dijo la otra. Entonces, ¿qué dijo el rey? Entregad a aquella el niño vivo y no lo matéis, porque ella es su madre. Porque él se dio cuenta que la verdadera madre prefirió deshacerse de su hijo y entregarlo a la otra mujer con tal de poder seguir viéndolo vivo. Sin embargo, la otra, que no le importaba, porque total su hijo ya se había muerto, dijo ya que no gane ninguna de las dos, que las dos nomás nos llevemos una mitad de niño muerto, ¿ya? Así que esto fue, ahora parece algo como súper obvio y uno diría, yo hubiese hecho lo mismo, ¿ya? Porque después de que ya pasa la batalla todos somos generales, algo así dice el dicho. Entonces, claro, después de ahora todos somos salomónicos y ahora a todos se nos hubiese ocurrido lo mismo, ahora parece súper obvio. Sin embargo, en el momento fue una gran hazaña de este rey Salomón. Después de esta historia aparece un personaje que podríamos incluso haberlo saltado y decir, a lo mejor no era tan importante, pero la verdad aparece aquí, aparece contado tanto en el libro de Reyes como en el libro de Crónicas, y es esta reina que había que incluirla porque ella aparece en muchos libros, ¿ya? No solamente en estos dos,
también aparece en el Evangelio de Lucas, aparece nombrada en el Corán, aparece nombrada en distintos libros de historias de la cultura de Etiopía, aparece en muchos libros de otros lugares por como del folclore incluso de algunas culturas ya de ese lugar del mundo. Entonces, esta es una reina que incluso en nuestra Biblia ni siquiera tiene nombre, ya solo se llama la reina de Saba o la reina de Sabá, ya. Entonces dice, la reina de Sabá visita a Salomón. La reina dice que fue del antiguo reino de los sabeos, ya, porque era de Sabá, entonces gentilicio era los sabeos, pero aquí en la Biblia de nosotros no la llama por su nombre, solo la describe como que tenía una belleza destacable, ya era una reina bastante bonita, de magnificencia del reino sabeo, ya lo que actualmente se conoce como Etiopía y Yemen. En ese tiempo hubiese sido como ese territorio más o menos donde estaban los sabeos, ¿ya? Entonces, como le decía, aun cuando nuestra Biblia no dice cómo se llamaba esta reina de Saba, sí lo encontramos en la tradición etíope, que ahí la llaman Maqueda, ¿ya? En la cultura islámica la llaman Bilquis o Balquis, ¿ya? Y también la llaman Nicaule o Nicaula. Entonces ustedes la pueden encontrar con todos estos distintos nombres, pero siempre se están refiriendo a esta misma reina de Sabá, ¿ya? Entonces dice que esta reina, cuando escuchó toda esta fama que ya había alcanzado el rey Salomón por ser un hombre tan sabio, ella dijo, ya, vamos a ir a conocerlo, a ver qué tan sabio es, ¿ya? Quisiera ponerlo a prueba. Entonces fue con un séquito muy grande, con muchos camellos cargados de especias, de oro, de piedras preciosas, y dijo, ya, vamos a ir a conocer a este famoso rey. Entonces, bueno, llegó acá y ella se le ocurrió y dijo, vamos a ponerle ahí algunas preguntas difíciles, a ver si es que me las contesta con sabiduría o no, ¿ya? A ver qué tan verdad es lo que dice la gente. Como yo le decía, esta reina tuvo un gran impacto tanto en el folclore de distintos pueblos de Europa, del norte de África, del Medio Oriente, ¿ya? Y aparece en distintos relatos históricos de distintas culturas, ¿ya? Y aparecen esta historia de estas pruebas que le hizo al rey Salomón. Sin embargo, nosotros no encontramos como estas pruebas, ¿ya? En la Biblia sí nos cuenta de que ella le hizo pruebas, pero no encontramos cuáles fueron las preguntas que le hizo. Entonces yo les puse acá algunos acertijos que encontré de lo que es como del folclore y de la cultura de estos pueblos, de esa parte del mundo, ¿ya? En que se cuentan estos acertijos. Así que tengo acá a continuación. Entonces, les voy a ir poniendo así de a poquito para que no tengan la respuesta ahí, ¿ya? A ver si ustedes la piensan un segundo también antes de que yo les dé la respuesta que dio Salomón, ¿ya? Entonces, dice ahí, primer acertijo, viene de la tierra, se alimenta de la tierra, fluye como agua, pero derrama luz. ¿Qué es? O sea, ahí es como una adivinanza, ¿ya? Entonces, viene de la tierra, ¿qué puede ser que viene de la tierra? Que más encima se alimenta de la tierra, pero fluye como agua y que derrame luz. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Ya no se me ocurre nada, pero a Salomón se le ocurrió y dijo, es el petróleo. Ya, y respuesta definitiva, sí, ya, y era correcto la respuesta. Otro acertijo. ¿Qué tierra ha visto el sol una sola vez? ¿Qué tierra ha visto el sol una sola vez? Tic tac, tic tac, tic tac. Pensamos. ¿Qué tierra pudo haber sido la tierra? ¿Algún pedazo de tierra que solamente vio el sol una sola vez en la vida? No se me ocurre nada, pero Salomón sí. El fondo del Mar Rojo, cuando las aguas se separaron ante Moisés, porque esa tierra está todo el tiempo cubierta de agua. Solamente una vez logró ver el sol, que fue cuando estas aguas se separaron y ahí ese pedacito de tierra dio el sol. Listo. Otro acertijo.
¿Qué está inmóvil durante su vida, pero se mueve después de que le arrancan la parte superior de la cabeza? Oh, ya, difícil. Entonces, mientras está vivo, no se mueve. Y cuando se muere y le arrancan la cabeza, ahí se mueve. Oh, no sé, no se me ocurre nada, me rindo. Y ahí Salomón dijo, el árbol con el que construyeron el barco, ¿ya? Entonces, claro, la madera, cuando está ahí siendo árbol paradito ahí, no se mueve, pero una vez que lo cortan, la parte de arriba, sus ramas, y ocupan su tronco para hacer barco, entonces ahí se está moviendo, porque se mueve el barco. Ya, entonces, ya, muy inteligente. Otra pregunta, el muerto está vivo, la tumba se mueve y el muerto ora. ¿Qué es? Oh, está difícil. El muerto está vivo, ya ahí me dejaste, pero para adentro. Después la tumba se mueve, el muerto ora. No, que esto está muy raro. Era Jonás, en el vientre del gran pez, ¿ya? Porque en realidad él estaba ahí, ya considerado muerto, pero en realidad estaba vivo, todavía dentro de este pez que se movía, por eso dice, la tumba se mueve. Y era Jonás. Otro acertijo. ¿Quiénes son los tres que comieron y bebieron en la tierra, pero no nacieron de un hombre y una mujer? Esto alguna vez lo vimos, pero a lo mejor tampoco se le viene a la cabeza. Los tres ángeles que se le aparecieron a Abraham, ¿ya? Y ahí Abraham los invitó a comer y beber. Entonces, se dice que estos fueron los acertijos que le llevó la reina de Sabá a Salomón, y que Salomón se las supo a todas, ¿ya? Entonces ella dijo, no, todo lo que escuché sobre Salomón es cierto. Él es súper sabio, un hombre súper inteligente, y además él le dijo, mira, este es mi palacio, le mostró el templo, le mostró los jardines, le mostró los caballos, le mostró los carros, los jinetes, los pavos, los monos, no sé realmente qué le mostró, pero él le fue mostrando las cosas que él tenía. Y ella quedó pero muy asombrada al ver toda su sabiduría, la casa que había edificado, toda la comida que había en su mesa, tanta abundancia, las habitaciones de los oficiales, que ya se quisiera cualquiera, las habitaciones que tenían los propios empleados del palacio, los vestidos que tenían los sirvientes, los holocaustos que él hacía, imagínense que hacía así de a 1000. Entonces él hacía todo así con tanta abundancia, ella quedó pero maravillada con todo, súper sorprendida, ¿ya? Ella dijo, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y que pueden oír tu sabiduría. O sea, pero Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová, amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y ella dijo, oh, pero qué cosa más maravillosa que hizo Jehová de haber puesto a este hombre, pero tan sabio aquí, ¿cómo amará a Israel? De haber puesto a este rey tan sabio por delante. ¿Ya? Entonces ella más encima fue y le regaló 120 talentos de oro, le llevó todo lo que llevaba ahí de especiaría, de piedras preciosas, de madera, y ella le empezó a regalar, ¿ya? Pero dice que Salomón de vuelta le regaló más todavía lo que ella quiso y más de lo que pidió, y ella se llevó regalos de vuelta ahí para sus tierras, ¿ya? Entonces, esta historia también la encontramos aquí en Reyes, en Crónica, y como le digo, es nombrada esta reina en distintos libros, así que esta historia la teníamos que contar. Y después de haber visto tanta prosperidad y a este rey tan sabio que hasta aquí todos lo estábamos amando y decíamos, oh, pero es lo mejor que le pudo haber pasado a Israel, se nos cae Salomón, ¿ah? Ahí se nos cae Salomón porque empieza a hacer las cosas que Dios le dijo que no tenía que hacer, ¿ya? Yo les puse aquí esta flecha para abajo, porque viene ahí la decadencia de Salomón. ¿Y por qué? Por lo mismo que cayó la gran mayoría
por la idolatría, ¿ya? Dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, que hasta ahora sabíamos que tenía esta esposa que era hija de Faraón, amó a muchas mujeres, y mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, eteas, a las de Sidón. Pero sabemos que Dios había prohibido casarse con estas mujeres, ¿ya? Y de hecho dice específicamente que cuando haya rey en Israel, que no se casen con mujeres extranjeras, porque esto los llevarían a adorar a sus dioses y harían de que el rey cayera en idolatría, ¿ya? Entonces la advertencia venía ya con este letrero gigante que decía, las mujeres extranjeras lo llevarán detrás de sus dioses, ¿ya? Sin embargo, aquí Salomón se nos cayó y tuvo 700 esposas que la hizo reinas, 700 esposas, y como si esto fuera poco, 300 mujeres concubinas. ¿Ah? Entonces, como a él todo le gustaba de harto, 1000 mujeres tuvo finalmente Salomón. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Que sus mujeres desviaron su corazón y que cuando Salomón ya era viejo, su corazón se inclinó a estos dioses, a los dioses de sus mujeres. Entonces que su corazón ya no era perfecto con Jehová. Y que siguió a la diosa Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, que era un ídolo abominable de los amonitas, dice la Biblia. Le edificó un altar a Quemos, que la Biblia dice un ídolo abominable de Moab. Un altar para Moloc, ídolo abominable de los amonitas, ¿ya? Y le hizo ahí altar para los dioses de sus mujeres para tenerlas contentas, y allí iban sus mujeres y le quemaban incienso y le ofrecían sacrificio a sus dioses. Entonces dice, Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y se enojó Jehová por cuanto su corazón se había apartado de él y no guardó lo que Jehová mandó. Ya aquí en el verso 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Ya ni siquiera por amor a ti, por amor a David tu padre. Y dice, y lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, también por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces aquí habíamos visto cómo Jehová se le había aparecido a Salomón para decirle, pídeme lo que quieras. Y ahora vemos cómo aquí el mismo Jehová habla con Salomón, pero para decirle, por todo lo que hiciste mal, porque tú rompiste el pacto que teníamos, yo voy a romper ahora el reino, pero lo voy a hacer con tu hijo, ¿ya? Pero por amor a David y para que siga el linaje de David, entonces le voy a mantener una tribu, ¿ya? Le voy a mantener todavía ahí la tribu de David. Pero acá fue el mismo Jehová quien se le aparece y le dice esto. Y ahí dice, Jehová suscitó adversarios a Salomón. Entonces aquí el mismo Jehová fue haciendo que Salomón se empezara a llenar de adversarios. ¿Ah? Dice, Adad Edomita, Rezón, rey de Damasco, Jeroboam. Y Jeroboam, aquí este nombre lo tenemos que guardar ahí muy bien en nuestra retina, porque ya va a aparecer prontamente otra vez Jeroboam. Dice, uno de estos adversarios, que el mismo Jehová puso aquí en el camino de Salomón, dice, Jeroboam era hijo de Nabat, siervo de Salomón, y este Jeroboam era valiente y esforzado. ¿Ya? Aquí yo le puse este monito ahí de manera de ilustrarlo, de cómo está ahí Salomón acompañando a una de sus mujeres, ahí ofreciendo sacrificio ahí a su diosa, y como consecuencia de esto, ahí, ¡chac!, se quebra el reino. Vemos ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, también aquí aparecer un profeta llamado Ahías, y a este hombre que le dije que tenían que acordarse de este nombre, Jeroboam, ¿ya? Dice que
Iba saliendo Jeroboam ahí de Jerusalén y de repente en el camino se encuentra con este profeta, Ahías, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos ahí en el campo, de repente se encuentran. Y aquí, ¿qué hace Ahías? Toma su capa que él tiene, se la saca y la rompe. Y la rompe en 12 pedazos. Y le dice el profeta, ahora toma para ti 10 de estos pedazos. ¿Ah? Y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel. Esto yo lo quise copiar y pegar aquí textual para no ponerle ni quitarle. Y le dijo, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y así y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. ¿Ya? Dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y aquí, ojo, lo que dice en este versículo 38, dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edificé a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Ya? Vemos aquí que hay una condición, ¿ya? Lo digo así porque después ustedes se van a dar cuenta de que aquí hay una tremenda profecía a este hombre Jeroboam, de que el Señor le iba a entregar Israel, así como lo había entregado y había edificado casa firme para David. Entonces nosotros podríamos esperar que después Jeroboam va a ser un tremendo rey. Sin embargo, acá vemos que empieza el versículo poniéndole una condición. Dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró entonces matar a Jeroboam, porque Salomón se enteró de esto. Entonces dijo, ya, lo que me queda ahora, mejor mato a este Jeroboam, a que el Señor le prometió que él va a ser el rey de Israel. Lo mato, pero dice que Jeroboam, ¿qué hizo? Se levantó miércoles y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo ahí escondido hasta cuando se murió Salomón. Dijo, Salomón sabe que yo voy a ser el siguiente rey, así que mejor me escondo ahí, calladito, escondido en Egipto, para que el rey Salomón no lo fuera a matar. ¿Y qué sucede? Muere efectivamente Salomón. Ya aquí vemos en Primera de Reyes y en Segunda de Crónicas 9. Dice que, bueno, aquí le puse el monito gris, ya falleció, que en paz descanse. Rey David, después muere Salomón y toma el reino su hijo Roboán, ¿ya? Que fue que le sucedió en el trono al rey Salomón. Entonces, Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido ahí para proclamarlo rey, ¿ya? Entonces todos los israelitas, vamos todos a Siquem, que hoy día se va a proclamar al siguiente rey, ahora que murió Salomón y todo. Y ahí se enteró Jeroboam.
También, él salió de su escondite, este hijo de Nabat, salió de su escondite que tenía en Egipto, dijo, ya murió Salomón, ahora que salga porque viene mi momento, ¿ya? Y ahí también fue para Siquem. Entonces, dice que los demás lo mandaron a buscar, él y toda su asamblea de Israel fueron entonces a ver a Roboam y le dijeron, su padre nos impuso un gran yugo pesado, ¿ya? Aquí entonces iba también camuflado entre todo el pueblo que se había acercado a Siquén a hablar con Roboam, iba también Jeroboam. Le dice, tu padre, el rey Salomón, nos puso un gran yugo. Se referían a los impuestos, ¿ya? Él nos cobraba demasiado impuestos. Alivien usted, por favor, ahora de este trabajo duro y tan pesado y este yugo que nos ha hecho encima. Así le serviremos a usted. Entonces le dice, le vamos a servir rey, pero siempre y cuando nos baje un poquito los impuestos, nos quite toda esta carga, porque incluso había establecido la esclavitud Salomón. Entonces dice, Roboam respondió, váyanse por ahora, pero vuelvan a verme en unos 3 días. Entonces dijo, pucha, yo soy rey nuevo aquí, así que por eso le puse ese monito ahí, con esa corona que le quedó grande ahí a Roboam. Dijo, lo voy a pensar, váyanse, denme 3 días y ahí veo qué respuesta les doy. Entonces dice que primero le fue a preguntar a los ancianos, así que ahí le puse esos monitos de anciano ahí para que se acuerden. Ya, le fue a preguntar a los ancianos y le dice, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejan ustedes? Y los ancianos dijeron, mire, si usted se pone hoy al servicio de este pueblo, es condescendiente con ellos y le responde con amabilidad, lo más probable es que ellos le van a servir para siempre. Pero Roboam dice que rechazó el consejo de los ancianos y dijo, mira, mejor le voy a ir a preguntar a estos jóvenes, ¿ya? A los cabros que se criaron conmigo, le voy a ir a preguntar qué piensan ellos, ¿ya? A estos viejitos no les voy a hacer caso. Entonces, aquí aparecieron los jóvenes y dice, ¿ya? ¿Qué me aconsejan ustedes de esto que me está diciendo el pueblo? Y los jóvenes le dijeron, este pueblo le ha dicho a usted, su padre no impuso un yugo pesado, hágalo más ligero. Usted lo que le tiene que responder, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Entonces diciéndole como que yo soy mucho peor que lo que mi papá puso. Dijo, si él les impuso un yugo pesado, yo les voy a aumentar la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré, pero con látigo. Entonces le dice, eso respóndale, ¿ya? Listo, apréndaselo. Y ahí ya, voy a estudiar. Lo anotó ahí en su librito. Lo voy a estudiar. Y cuando pasó el 3er día, llegaron otra vez aquí el pueblo, y entre ellos venía Jeroboam. Y le dice, ya, ¿cuál es su respuesta, rey? Y él ahí que se había aprendido lo que le dijeron sus amigos, le dice, si mi padre le impuso un yugo pesado, yo le aumentaré la carga. Y si él los castigabas con vara, yo lo voy a hacer con látigo. ¿Ya? Listo, dijo, la hice de oro. Sin embargo, ¿qué pasó? Ya, yo le puse aquí todos sus monitos con ese emoji enojadito, porque dice que los israelitas cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos exclamaron a una, pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate tú de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Nosotros, ¿por qué nos conviene tener que andarle haciendo caso a este hijo de David? Que en este caso era el nieto de David, pero como hemos visto otras veces, así se llamaba como a los descendientes. Entonces le decía, ¿por qué nosotros tenemos que andar sirviendo a la familia de David? Ya, chao nomás. Cada uno para su casa, chaito, y se fueron, mi cariño. Ya, cada uno a su casa, dice. Dice que Roboam dice, ya voy a seguir reinando sobre las ciudades de Judá, porque Judá siguió siendo fiel a David. Todos los demás, todos se fueron. Entonces, ¿qué hicieron? Dijo, bueno, igual vamos a necesitar un rey, si no le vamos a hacer caso a Roboam, entonces ¿a quién? Y proclamaron rey a este Jeroboam, ¿ya? A quien ya se le había profetizado de que si él hacía caso y todo, iba a ser un gran rey. Y se le había profetizado ahí cuando se le entregaron los 10 pedazos de la manta. Entonces dice, cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel, ¿ya?
de todo Israel, de estas 10 tribus, ¿ya? No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Entonces dice, Roboam llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, ya Roboam, el hijo de Salomón, tenía 180.000 guerreros selectos en total para hacer guerra contra Israel. Ya dijo, ya listo, ¿qué se cree este? Vamos a ir a recuperar nuestras tribus. Vamos, 180.000 guerreros, vamos con todo, vamos ahí con todo contra Jeroboam. ¿Ya? Sin embargo, dice que vino palabra de Dios, ¿ya? A un hombre llamado Semanías, hombre de Dios, y entregó este mensaje. Diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, a toda la familia de Judá y también a la de Benjamín, porque Judá tenía este aliado, la tribu de Benjamín. Y le dijo, y a todo el resto del pueblo, que así dice el Señor, no vayan a luchar contra sus hermanos, los israelitas, y regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron, tal como el Señor lo había ordenado. Que dijeron, aquí no hay nada que hacer, si en realidad fue el Señor el que decidió quebrar el reino de Israel por la idolatría de Salomón. Y esta había sido la voluntad de Jehová. Y por otro lado, fue Jehová quien entregó las 10 tribus del norte a Jeroboam. Así que dijeron, ¿qué vamos a ir a pelear? Si en realidad así lo ha querido el Señor, entonces nos vamos a conformar con ser Judá y Benjamín y por el otro lado todo el resto de Israel. Entonces dice que los sacerdotes y los levitas, ellos sí apoyaron a Roboam. Y que de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. ¿Por qué no los contamos a los levitas dentro de las tribus? Porque, como recordamos, los levitas no tenían territorio, ¿ya? Por eso siempre se habla de las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Y esta queda así como volando porque en realidad ellos no tenían territorio propio. Sin embargo, ellos, si hay que ubicarlo en alguno de los lados, se ubica con Judá, ¿ya? Porque si bien no tenían territorio, ellos sí apoyaron a Roboam, ¿ya? Porque dice que Jeroboam había nombrado sacerdotes para los altares paganos, porque eso empezó a hacer Jeroboam, pues empezó inmediatamente a hacer todo lo contrario que el Señor le había pedido, a levantar altares a otros dioses, a hacer culto para los machos cabríos y también cosas que eran abominables ante los ojos del Señor. Entonces los levitas se fueron al reino de Judá. Entonces aquí yo les puse los mapas. En el primer mapa vemos ahí que dice Aser, Neftalí, Dan, Manaser, Zabulón, Isaacar, ya Efraín, Gad, Dan, que era como estaba distribuido Israel cuando era un solo reino, pero dividido en sus 12 tribus. Y después vemos cómo quedó conformada una vez que se dividió el reino. Ya solamente hablamos desde ahora en adelante del reino de Israel, que son las 10 tribus del norte, y del reino de Judá o el reino del sur, que sería Judá y Benjamín. Entonces, acá yo le hice este mapa resumen. En el año 931 a.C. Muere el rey Salomón y se divide el reino de Israel. Así que ahora, ojo, porque todo lo que empecemos a estudiar desde ahora en adelante va a estar ocurriendo o en el reino del sur o en el reino del norte, pero ya no hablamos de un solo reino unido, sino que de 2 reinos, ¿ya? En el reino del sur el rey es Roboam, la capital Jerusalén, y acá, como les decía, sus tribus son Judá y Benjamín, las 2 tribus del sur, más la tribu de Leví, que no tenía territorio, y por el reino del norte, también llamada desde ahora en adelante Israel. Cuando ustedes vean Israel, no se refiere a todo Israel, sino que a las 10 tribus del norte, donde el rey es Jeroboam, la capital pasa a ser Samaria, y las tribus que lo conforman son las 10 tribus del norte. ¿Ya? Entonces, con esto claro en la mente, las siguientes clases vamos a seguir avanzando en ir viendo lo que sucede en estos 2 reinos. ¿Ya? Que el Señor les bendiga.